capítulo 6 de Mateo. Y hoy nos corresponde un par de versículos que están en los versos 22 y 23. Mateo 22 y 23. Qué gusto ver a los chiquillos acá. Bienvenidos. Qué bueno verlos. Echo de menos a Carlitos también. Bueno, hay que estar orando también por el hermano, por la... Ahí está el hermano también. Ya. Me faltaron algunas personas. Vamos a seguir orando por ellos también. Ya, dice así, la lámpara del cuerpo. Y qué hermoso que en el Señor, Juan justamente mencionó, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Vamos a orar para que el Señor nos guíe también el día de hoy. Amado Dios, te agradecemos por el tiempo de la meditación, Señor, de la reflexión de la palabra, pero te agradecemos también por las alabanzas, porque en cada una de ellas, Señor, recordamos cuáles son tus atributos, cuáles son tus características, y también cuán pequeños somos y cuán inmerecidamente bendecidos por tu gracia, Señor. Por eso te rogamos que nos guíes, que nos prepares nuestro corazón, para que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé el entendimiento para recibir esta palabra con gozo, Señor, y aplicarla a nuestra vida. Bendice a cada uno de los acá presentes, Señor, y permíteme también ser un instrumento tuyo en este momento. Quítame de en medio, Señor, sé tú hablando a nosotros. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén. La lámpara del cuerpo es el ojo. Y siempre me ha sorprendido la forma en que Jesús y también en el Antiguo Testamento se utilizan algunas analogías para mostrar ideas que son muy, muy precisas. Y en este caso el ojo tiene una connotación bastante fuerte, ¿ya? Inmediatamente pensé en la sabiduría popular que usa el ojo de manera profusa. No sé si usted, cuando dice tiene buen ojo, ¿han escuchado eso? Tiene buen ojo, porque elige bien, se fija en los detalles y elige bien. O dice, le echó un ojo, o sea que lo vio y le interesó, o lo quiso mirar con más detenimiento. Cuando dicen que tiene que poner atención, dice, ponga ojo ahí, dice. Lo valioso de la vista, decimos vale, cuando algo es valioso, decimos, vale un ojo de la cara, o nos costó un ojo de la cara, dice. Cuando tenemos alegría de ver a alguien, utilizamos un dicho que dice, dichosos los ojos que lo ven, ¿no es cierto? Los ojos, ¿ya? La Eva me hizo una corrección, yo la conocía de una manera, no sé cómo la conocían ustedes, pero dice, el caballo engorda al ojo del amo. Yo lo había escuchado por la vaca, pero en realidad suena mejor con el caballo. El caballo engorda al ojo del amo. Dice que hay que vigilar lo que nos interesa y cuidarlo, dice. ¿Ya? Hay otro que es más fuerte, dice, tiene sangre en el ojo. ¿Han escuchado esa expresión cuando está con un rencor intenso? Y el otro que me llama mucho la atención, dice, lo dijo, al ojo. Al ojo son como 10 metros más o menos. Y es la aproximación de una dimensión usando lo que se ve como referencia, ¿no es cierto? Así de importante el ojo. ¿Ya? De hecho, todo dice que todo entra por la vista, aunque no es tan así, ¿ya? Y esto es por nombrar algunos ejemplos. Y como les decía, eso nos muestra un poco la importancia del ojo como un organismo. Y quisiera detenerme un poquito en la anatomía del ojo. Esto puede parecer un poco exagerado, pero tiene bastante que ver con la predicación de hoy, con la reflexión de hoy. Es un órgano extraordinario, como muchos de los órganos que tiene nuestro cuerpo, ¿ya? De hecho, gran parte de lo que nosotros vemos en los telescopios, en la óptica, en los lentes, en los lentes de las cámaras, está basado justamente en la estructura del ojo, ¿ya? Estas piezas que tiene el ojo, el iris, el humor acuoso, la retina, y cada una de estas estructuras tiene una función que son especiales. Ahora, todos los sentidos interactúan entre sí, dando información al ojo. Nosotros simplemente mirando podemos saber si algo está eventualmente caliente o no, ¿ya? Porque hay información previa del tacto
que sabemos cuando ciertas cosas tienen cierto aspecto de que están calientes. Si vemos un fierro al rojo vivo, obviamente que no lo vamos a tocar, ¿ya? También si vemos, por ejemplo, un queso que tiene restos medios verdes, no necesitamos olerlo para saber que está podrido, lo estamos viendo, ¿ya? Porque hay información previa de los distintos sentidos que nos permiten saberlo, ¿ya? Entonces los sentidos interactúan entre sí. Pero las imágenes no son otra cosa que ondas de luz, de diferentes intensidades que están dispuestas en patrones dimensionados. Y estos son transformados por la retina del ojo en impulsos eléctricos para ser enviados por el nervio óptico al cerebro. Particularmente se reciben en el lóbulo occipital, es decir, acá atrás, ¿ya? Aquí se recibe toda la información, entre comillas, eléctrica, ¿ya? Pero este no es el que procesa todo, porque hay información que se procesa en el occipital y parte que se procesa en el parietal, y gran parte de lo que tiene que ver, por ejemplo, con las decisiones, con las acciones, se procesa en el occipital, acá adelante, ¿ya? Ahora, lo interesante de todo esto es que en el cerebro, en el centro del cerebro, hay una pequeña ramita que se llama el hipotálamo. Y sobre esa ramita hay un porotito que se llama la hipófisis, ¿ya? Y este está conectando el cerebro con el sistema nervioso y con el sistema endocrino. Entonces todo lo que recibe el cerebro, en consecuencia, hace que el cuerpo actúe, ¿ya? Las señales que recibe el ojo mandan señales al cuerpo que permiten que éste actúe de forma consciente o inconsciente. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Ya? Porque el ojo tiene dimensiones, maneja dimensiones. Entonces todo esto tiene que ver con cómo percibe el ojo, y es gran parte de la percepción de la realidad que tenemos. Si nosotros nos vamos a la estadística, obviamente el tacto es el que lleva a la delantera en cuanto a la cantidad de percepciones, pero le sigue el ojo. El tacto alimenta al ojo y el resto de los sentidos también alimentan al ojo. Entonces no es casualidad que sea justamente el ojo el que se esté mencionando en estos dos versículos, ¿ya? Y ahora aquí hay una cosa interesante. Las glándulas endocrinas se encuentran en varias partes de la cabeza, particularmente la tiroides, entre otras, ¿ya? Ustedes saben que la tiroides tiene mucho que ver con el carácter también, ¿ya? Y también se encuentran en el páncreas, lo que tiene que ver con el aparato digestivo, y también se encuentran en los genitales, tanto del hombre como de la mujer. Entonces tenemos que el cerebro, y esto obviamente ustedes lo saben, recibe información y actúa en consecuencia, de forma consciente, vuelvo a insistir, o inconsciente. Y saben que no tengo duda que Dios está usando esta expresión de manera clara cuando quiso referirse a la lámpara del cuerpo, porque eso es precisamente lo que este órgano registra detalladamente, la luz. El órgano del ojo registra la luz. Ahora, obviamente que este texto está hablando de otro tipo de luz, pero se rige por la misma regla. Ahora, lo interesante de este texto es que cuando ustedes se recordarán, nosotros estábamos hablando de los tesoros en el cielo. En la predicación anterior hablaron de los tesoros en el cielo. No hagáis tesoros en la tierra donde el orín corrompe, hacer mejor tesoros en el cielo. Y después de este que estamos leyendo habla de las riquezas. Entonces estos dos versículos parecen descontextualizados de las otras dos partes, pero no es así. No es así. Tiene mucho que ver. Pareciera que fuera una sugerencia que uno tendería a tener, o podría tener la tendencia a interpretar de manera bien simple. Si tu ojo es malicioso, obviamente que te va a contaminar. Si tu ojo es sano y mira lo bueno, entonces obviamente que no te vas a contaminar y vas a estar en luz. Pero tiene unas implicancias bastante más profundas. Y eso es lo que quisiera que pusiéramos revisar hoy, ¿ya? Al traducir del griego, que obviamente, hay que recordar que casi todo el Nuevo Testamento está escrito en griego koiné, y esto lo hablamos la vez pasada cuando hablábamos de los testamentos, de la Escritura, ¿ya? Porque parece que Dios hubiera preparado todo para que se pudiera diseminar el Evangelio de manera tan explosiva. Teníamos todo un imperio que abarcaba Europa, el norte de África, que estaba hablando el mismo idioma. Y el griego koiné, al traducir el griego, la palabra, si tu ojo es bueno, la lámpara del cuerpo es el ojo, pero si tu ojo es bueno, ¿ya?
Y fíjense que en el griego, si yo lo traduzco, dice la lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es único, quedamos como más extraños. Dice, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Y la palabra, en este caso único, ¿ya?, me hace pensar, si el ojo bueno es único, que en el sentido aplos, que es la palabra griega, significa como algo así como sencillo, sin doble intención. Si tu ojo es sencillo, bueno, sin doble intención, entonces todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces la pregunta que viene inmediatamente por contraste es, si existe un ojo bueno, ¿cómo será el ojo malo? Si el ojo bueno es el sencillo, el único, el enfocado, ¿cómo será el ojo malo? Y saben, para poder entender esto mejor, hay otro verso que también al traducirlo del griego da luces de esto. Y fíjense que está en Mateo 20:15. Si Bastián me puede ayudar. Y es bien interesante porque uno podría pensar que no tiene mucho que ver, pero sin embargo la traducción del griego homologa bastante la idea. Hay una parábola que Jesús cuenta de los obreros de la viña, ¿ya?, que a mí siempre me ha llamado mucho la atención porque decía que encontró a uno en la mañana, los contrató. Encontró a otros después y los contrató. Y encontró a otros después, al mediodía, y los contrató. Y en la tarde fue a ver y todavía habían algunos ociosos y se los trajo. Y cuando empezó a pagar de los últimos hasta llegar a los primeros y les pagó lo mismo. Entonces los primeros se enojaron porque dijeron, ¿por qué? Pues si nosotros, ¿por qué les paga lo mismo si nosotros empezamos a trabajar de más temprano? Y en el verso 15 le dice, ¿no me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes envidia porque yo soy bueno? Y saben que es sorprendente la traducción del griego, porque el envidia dice, o tienes envidia, la traducción del griego dice, o tu ojo es malo, porque yo soy bueno. ¿Se fija el contraste? Estamos hablando entonces de que un ojo bueno es sencillo, único, enfocado, y el ojo malo, según lo que muestra la Escritura, es un ojo que puede incluso tener envidia. Y obviamente si tiene envidia, entonces puedo pensar perfectamente que puedo anidar cualquier otro tipo de sentimiento. Ahora, obviamente que no estamos hablando solo del ojo, sino que estamos hablando del efecto del ojo. Entonces hay 4 elementos que yo quisiera que pudiéramos tener en cuenta acá en este texto, ¿ya? Dice, son 4, el ojo, la luz, el cuerpo y las tinieblas. Estos son los que están mencionados acá en estos 2 versículos, ¿ya? Y en esto yo me voy a fijar porque fíjense que si buscamos referencia con respecto a estos elementos, vamos a encontrar muchas referencias en la Biblia. Sobre el ojo, sobre la luz, hay mucha referencia de la luz, ¿ya? Sobre el cuerpo, ustedes saben. De hecho, lámpara del cuerpo es el ojo. También dice que el cuerpo es el templo de Dios, y así podemos encontrar muchas otras analogías con respecto al cuerpo. Entonces, bastaría revisar algunos de ellos nomás para comprender la real magnitud de lo que Cristo nos dijo en esta palabra y la relación con el texto que estamos revisando. Y saben, inevitablemente pensé en Filipenses 4:8, que dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Ya? Y en el fondo, poner la vista en la creación de Dios, en lo más noble de la creación de Dios, nos permite tener esperanza. ¿Ya? Y fíjense que ahí en el Salmo 19:8, si lo puedes colocar, porque es muy lindo Salmo 19:8. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. Y miren qué lindo. El precepto de Jehová es puro, ¿qué dice? Que alumbra los ojos. ¿Ya se van dando cuenta para dónde va la idea? ¿Ya? El precepto de Jehová es el que alumbra los ojos. Si tu ojo es bueno, entonces lo que está alumbrando tus ojos es el precepto de Jehová. ¿Se fijan?
Y miren qué interesante, porque la expresión los ojos es usada en el entendimiento, como entendimiento de los ojos, nos da a entender que la persona está comprendiendo. Y fíjense que en Génesis 3:7 se ve claramente este significado, ¿ya? Y fíjense que incluso hasta a mí me sorprendió, porque uno lee muchas veces, ha leído muchas veces la historia, pero en realidad es interesante cómo se va dando. ¿Saben de qué parte estamos hablando, no es cierto? Adán y Eva caen y dicen, entonces fueron abiertos los ojos de ambos. Es decir, fue abierto su entendimiento. Fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Entonces, la luz, en este caso, la luz es verdad, es entendimiento, es sabiduría y es conocimiento. Fíjense que incluso, por ejemplo, al Renacimiento, a la época del Renacimiento, se le llamó el siglo de las luces. Después de la Edad Media, que se le llamó el oscurantismo. O sea, aquí el conocimiento es tomado como luz. Y ¿saben qué interesante? Porque la gente ve el conocimiento o la sabiduría como luz. De hecho, hay muchas escuelas que tienen una vela en un librito, así como muestra de que la sabiduría o la educación es luz, ¿ya? Entonces, a Isaías, fíjense qué interesante, en Isaías 61 dice, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Entonces ya no estamos hablando solamente de entendimiento, ya no estamos hablando solamente de cómo los preceptos de Dios iluminan, sino que hay algo que también ilumina nuestra vista, y es la gloria de Dios. Entonces inmediatamente, por contraste, me empiezo a inquietar con el ojo oscuro. Porque si el ojo que tiene luz es porque tiene entendimiento, es porque tiene los preceptos de Dios y porque tiene la gloria de Dios, entonces el ojo oscuro no tiene absolutamente nada de eso. O sea, ya va mucho más allá de una vista maliciosa o de una vista con alguna mala intención. Y como decía Juan al principio, lámpara es a mis pies, el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios. ¿Saben? Y como les decía hace un rato, al escuchar aisladamente los versículos corremos el riesgo de interpretarlo como una mirada desprovista de malicia o una mirada con malas intenciones. Y claro, esta interpretación la verdad no está lejos de la verdad. Pero si uno lo inserta en el contexto, en esto que les hablaba de los tesoros en el cielo y de las riquezas, ¿ya? Esto toma un sentido más profundo. Porque la única forma de que nuestro ojo sea la lámpara del cuerpo es que la luz sea irradiada por el Evangelio. Esa es la buena noticia, por la verdad del Señor Jesucristo. Dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Entonces estamos hablando de una luz que no es el impulso eléctrico, es la luz de Dios. Es la luz de la gloria de Dios, del precepto de Dios, del Evangelio de Dios. Eso es lo que iluminará tu cuerpo, ¿ya? Entonces, en la traducción griega, como les decía, el ojo es único si está enfocado en la verdad de Cristo y en sus enseñanzas. Tu cuerpo será lleno de luz, de entendimiento, de sabiduría, de verdad. Claro, una mirada espiritual, pero que se rige por la biología del ojo. Una mirada enfocada en Cristo. Y si se rige por la anatomía del ojo, entonces todo lo que está recibiendo el ojo va al cerebro y el cerebro va a actuar en consecuencia. Entonces, el cerebro dispondrá todo nuestro cuerpo para actuar en armonía con lo que Dios quiere. Va a ser casi instantáneo. Porque los estímulos que va a estar recibiendo nuestro cerebro son la luz de Dios. Ya no es una luz común y corriente, es la luz de Dios. Todo lo honesto, todo lo puro, todo lo que es de buen nombre, en esto pensad, ¿para qué? Para que actúes en consecuencia, por la luz que está en ti. Y saben, esto es lo más lindo de todo, que el buen testimonio de un cristiano no es otra cosa que la luz de Dios actuando en él. Por anatomía pura, procesada en el cerebro, esta luz hace que el cuerpo actúe en consecuencia.
Y lo hemos hablado muchas veces. Yo no me canso de repetir esto porque nunca dejó de sorprenderme ver a un presidente agnóstico como Ricardo Lagos reconociendo estadísticamente que los programas de iglesias evangélicas habían sanado, habían rehabilitado a muchos más alcohólicos y drogadictos que todos los programas de gobierno juntos. Y eso significó que en ese tiempo, en el gobierno de Lagos, se creara la Oficina de Asuntos Evangélicos, porque así se llamaba originalmente. Después se llamó de Asuntos Religiosos y se volvió ecuménica, pero originalmente se creó como la Oficina de Asuntos Evangélicos porque Lagos reconoció que los evangélicos estaban haciendo mucho por la rehabilitación de la gente y que tenían que tener un espacio dentro del gobierno. Entonces, el evangelio puede transformar la vida de alguien de una vida que es intransformable. Si usted conversa con las personas que trabajan en rehabilitación de drogas y alcohol, ellos dicen que el alcohólico nunca deja de ser alcohólico y el drogadicto nunca deja de serlo tampoco. Lo que hacen es llegar a un punto donde pueden controlar la adicción, ¿ya?, y poder vivir de manera de mejorar su calidad de vida. Y tiempo atrás leí una reflexión de un psicólogo francés que hablaba sobre las adicciones y decía que la única manera de que una adicción se curara completamente era cambiar la estructura mental de la persona. Cambiar su cosmovisión, cambiar su referencia, que pudiera tener un referente tan potente que pudiera agarrarse de él y cambiar su estructura mental. Mientras eso no ocurriera, era imposible que la persona dejara su adicción. Saque sus propias conclusiones. En la única parte donde puede ocurrir eso es con el Evangelio. No hay otro modo. Y miren qué interesante. Primera de Juan dice: este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna oscuridad. Mateo 5:14 dice: ustedes son la luz del mundo. Esto no es casualidad, por lo que hablábamos del testimonio. El testimonio de cada cristiano, si está irradiado por la luz de Dios, es luz al mundo y hace que otros también vengan a la luz. Cuando uno lee los primeros capítulos de Hechos, se da cuenta que la gente tenía favor con los cristianos, con los primeros cristianos. Les tenía buena, les tenía mucha buena. Transformaron su entorno solo con su testimonio. Por eso era tan importante que eso no se perdiera, y eso podría explicar incluso el por qué el error y el engaño de Ananías y Zafira de querer jugar con este vender la propiedad cuando era de ellos y retener parte del precio fue castigado tan severamente, porque estaba en juego el testimonio de Cristo mismo en medio del pueblo judío. Y si era tinieblas, era condenación, punto, no había vuelta. Entonces, cuando leemos el capítulo 1 de Juan, yo saqué varios versículos al azar. Si los puedes colocar, por favor, Bastián. En el verso 4 dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Ese es el verso 5. Y el verso 9 dice: aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Esa es la luz de las que habla, no es otra. Pero si tu ojo es maligno, continúa diciendo el verso 23 en Mateo, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Saben? En términos físicos, la oscuridad es ausencia de luz. Absoluta ausencia de luz. Me acuerdo que ese fue uno de los argumentos que usó un joven para demostrar que Dios sí estaba en la tierra. Porque el mayor argumento que se usa es: ¿por qué hay guerras? ¿Por qué está el mal? ¿Por qué hay corrupción en el mundo si Dios creó el mundo? Porque hay ausencia de Dios. Eso no es culpa de Dios, eso es ausencia de Dios. Entonces, él le hacía ver a esta persona: ¿la oscuridad existe? Sí, pues existe. No, la oscuridad es ausencia de luz. Eso es. Entonces, eso es lo que nosotros entendemos razonablemente como oscuridad, ¿ya? La luz, fíjense que dice en Juan 1:5, la luz en las tinieblas resplandece
y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Entonces, razonablemente podemos pensar que si el cuerpo está en tinieblas, es porque Cristo no está habitando en medio de él. Ni siquiera a través de su Espíritu. ¿Saben? En Salmo 18, 28, me gustaría que lo revisáramos también, por favor. Salmo 18, 28. ¿Lo colocó Bastián o no? ¿Sí? 18, 28. Dice, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Ya vamos entrando al término tinieblas, ¿se fijan? ¿Ya? Entonces, obviamente, Dios, Jehová Dios alumbrará mis tinieblas. Mientras haya luz, y esto es lo maravilloso del Evangelio, lo que hemos hablado tantas veces, mientras haya luz, por pequeña que sea, Cristo está allí y el cristiano tiene esperanzas. Esto no quiere decir que podamos vivir navegando en el pecado, en la oscuridad, porque siempre va a haber un hilito de luz. No, significa que siempre hay esperanza. Que mientras esté la luz de Cristo, siempre hay una esperanza. Las tinieblas, entonces, la entendemos como el pecado, la ausencia de Cristo y por ende de Dios en nuestras vidas. Y las tinieblas no es otra cosa que el reino ¿de quién? De Satanás. ¿Ya? Y el texto cierra con una declaración estremecedora. Fíjense que es como muy simple, pero si uno la analiza con calma, la verdad que es inquietante. Dice, así que si la luz que hay en ti es tiniebla, ¿cuánto no serán las mismas tinieblas? Yo la verdad que leí varias veces esto y no lo entendía. Entonces cuando uno no entiende un texto, tiene la posibilidad de ver otras traducciones. Y encontré la traducción de la NBI, la nueva versión revisada, y dice, la pregunta final no es una pregunta. No se transforma en una pregunta. Y en el griego es así también. ¿Ya? Es una exclamación. En vez de preguntar, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Es una exclamación que dice, ¿cuán grande es esa oscuridad? Es decir, así que si la luz que hay en ti es tinieblas, la exclamación es, ¿cuán grande es esa oscuridad? Y es inquietante, porque hay una afirmación aquí que dice que hay una luz que es tinieblas, y eso es físicamente imposible. No puede haber una luz que sea tinieblas, físicamente eso no existe. Entonces, ¿la Biblia se equivoca? No, la misma Biblia te da la respuesta. Es físicamente imposible porque aún la frecuencia más baja de luz produce capacidad visual. Y ustedes la han escuchado. La frecuencia más baja de luz es la luz infrarroja. Y gracias a la luz infrarroja, nosotros podemos ver con artefactos en la oscuridad. Entonces, hasta la frecuencia de luz más pequeña es luz en la oscuridad. Entonces, ¿qué es esta luz que es tinieblas? Y saben, cuando leí esto, porque me puse a pensar inmediatamente, se me vino un nombre a la cabeza. Luzbel. ¿Le suena? Y dice, pero a ver, no, algo hay acá. Corintios 11, 14. Por favor, colócalo, Bastián. Segunda de Corintios 11, 14. ¿Lo puedes colocar, por favor, Bastián? Se pegó. Ya, yo se lo leo. Segunda de Corintios. Se pegó. Mire qué casualidad, justo se pegó. No quiere salir a la luz, no quiere mostrarse. Sí, quiero asegurarme. La tengo acá, pero quiero asegurarme. Quiero empezar a leer de antes. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que se glorían sean hallados semejantes a nosotros. Porque el verso 3 está hablando del apóstol Pablo. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles en Cristo. Y fíjense lo que dice el 14. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. ¿Saben que me llevó a oler la guata? Porque me puse a pensar inmediatamente, se me vino un nombre a la cabeza. Luzbel. ¿Le suena? Y dice, pero a ver, no, hay algo acá. Corintios 11, 14.
Esa es la luz que es oscuridad. Esa es la luz que es tinieblas. Y si tú crees que esa es la luz que vale, entonces, ¿cuántas tinieblas no tienes en tu vida? Siempre me conmueve cuando escucho el argumento que de repente utilizan algunas personas que tratan de convencer a los ateos o a los agnósticos. Y le dicen, ¿saben? Si tú estás en lo correcto y yo estoy en lo equivocado, y yo estoy equivocado con respecto a Dios, entonces no pasa nada. Yo no pierdo nada. Si tú estás en lo correcto y Dios no existe, y yo estoy equivocado y Dios no existe, porque yo digo que Dios existe, yo no pierdo nada. Pero si yo tengo la razón y tú estás equivocado, tú eres condenado eternamente. Sufres condenación eterna. Entonces la luz que tú crees que tienes no es otra cosa que tinieblas. Y no es cualquier tinieblas. Es Satanás mismo sometiéndote a la oscuridad. Es tremendo. Es mucho más que un ojo con malas intenciones. ¿Se fijan? Entonces, es tremenda la expresión cuán grande es esa oscuridad. Es la oscuridad de la ignorancia. La confundimos con luz, pero no es más que tinieblas. Y si hay tinieblas en una persona, lo que hay es una rebelión soberbia en contra de Dios, una idolatría absurda que entroniza al hombre por encima de Dios. Y quiero volver al texto de Génesis. Miren por favor la cronología. La serpiente era astuta. Génesis 3, del 1 al 7, por favor, Bastián, si lo puedes colocar. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni tocaréis para que no muráis. Y aquí aparece la luz que es tinieblas. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos. Y miren lo que pasó después, queridos hermanos. Serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y recién ahí vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Es todo lo que les he venido explicando desde el principio de esta reflexión. La luz que era tinieblas engañó a Eva y le dio entendimiento, que no era otra cosa que tinieblas. Y como su cerebro procesa la luz que entra, hizo actuar a su cuerpo en consecuencia y vio con sus ojos que era codiciable el fruto. ¿Se fijan? Y cuando viene la cronología de cómo se arma el pecado, dice que empieza en la mente, en la concupiscencia de la mente, y da a luz el pecado. Esa es la tiniebla. No es solamente un ojo mirando mal. Y saben, eso hace entender por qué Cristo era tan exigente quizá, o tan exacto con respecto a la petición o a la aclaración del Sermón del Monte. Oíste que fue dicho, pero yo les digo. Es decir, recibiste una luz que era tinieblas, porque era sombra de lo que había de venir. Te dijeron, no matarás. Pero yo te digo que si tú en tu mente piensa mal de alguien, si tú lo insultas o si tú hablas mal de él, ya lo estás matando en tu corazón. Eso es tinieblas. Y tinieblas que no tienen otro origen que Satanás. El pecado que Satanás colocó allí. Entonces fue engañada en el principio de la historia bíblica. Aparece esta luz que es tinieblas. ¿Y saben cómo fue engañada? Con la promesa de ser como Dios, conociendo el bien y el mal. Y saben, no fue hasta entonces, hasta no ser engañada, que sus ojos miraron de otro modo.
No fue hasta entonces que se dieron cuenta que estaban desnudos. Un entendimiento que es tinieblas. Mientras su ojo era bueno y estaba enfocado únicamente en Dios, la desnudez no era problema. Pero cuando vino la luz, que es tinieblas, vino un entendimiento y los hizo ver su pecado. Y se escondieron. Cayeron en la más profunda de las oscuridades, desarraigados del huerto de Edén, condenados a sufrir por el resto de su vida y ya no podían esperar nada de Dios. Y ¿saben lo más terrible? Que sumieron a toda la humanidad en las tinieblas del pecado. Hasta que vino Cristo. Entonces, volviendo un poco atrás y pensando en esto, ¿se fijan que no es solamente un ojo que ve bien o un ojo que mira mal? Que es un comentario inserto entre los tesoros en el cielo y los tesoros en la tierra y las riquezas. Lo que te está diciendo es, tienes todas las bendiciones de Dios delante de ti. Si tú estás lleno de la luz de Dios, entonces nunca vas a tener problema con tus tesoros, porque los tesoros van a estar en el lugar correcto. Y tu luz, la luz que alumbra tu vida, va a ser absoluta luz de Dios, de los preceptos de Dios. Y no vas a tener ninguna lucha con eso. Pero si la luz que hay en ti es tinieblas, es de otro origen, entonces vas a tener mucha lucha con los tesoros, con las riquezas y con cualquier otra cosa que implique pecado. Si tu tesoro es Cristo, toda tu vida va a estar en absoluta luz. Y tus obras no van a ser más que el reflejo de esto, y tu testimonio será también una luz para otros. Pero si eres engañado por Satanás, hermano querido, y dejas que las tinieblas inunden tu vida, creyendo torpemente que es luz, esas tinieblas son aún más terribles, porque son eternas. Son eternas. Porque separado de Cristo, nada podemos hacer. Y esto nos deja una inquietud más grande todavía. Cuando hablamos con alguien que no conoce a Cristo, estamos hablando con alguien que está absolutamente sumido en las tinieblas. Nosotros no sabemos qué es lo que Dios va a hacer con él, pero sí sabemos que tenemos que transmitirle de esa luz. Transmitirle esa luz. Y Dios en su amor o en su misericordia, a través de su Espíritu Santo, abra su corazón para que él reciba esa luz y no otra. Pero eso es importante en la predicación del Evangelio. Pero eso es importante también conocer a Cristo. Que otros conozcan a Cristo. Porque si no viven engañados. Si usted conversa con cualquier persona que no es convertido, uno dice, dan ganas de desamarrearlo y decirle, ¿pero qué estáis hablando? No, yo estoy bien, así, si yo, mire, yo creo que hay un Dios y yo lo respeto y yo me llevo bien con él, trato de repente de tener una buena relación con él, pero de ahí ir a la iglesia, no. Y además yo tomo mis propias decisiones, no puedo estar, que me prohíban cosas, no estoy ni ahí con que me prohíban. Entonces, esa luz no es más que tinieblas. Entonces uno dice, ¿cuán grandes serán las tinieblas? Y lo peor del caso, de que son tinieblas eternas. Si Cristo no toca su corazón, si Cristo no ilumina esa vida, entonces son tinieblas eternas. ¿Puede usted estar tranquilo si tiene enfrente a una persona que está en tinieblas eternas? No sé usted, me duele la guata solo pensarlo. De solo pensarlo. Entonces tenemos un doble desafío. Que la luz de Dios, sus preceptos, su evangelio, sea lo que ilumine nuestra vida y lo que nos motive toda nuestra humanidad a ser un testimonio de Dios al resto de las personas. Y ser luz, como dice la palabra, ser luz y sal del mundo. ¿Se entiende mucho más? ¿Se dan cuenta? Tiene mucho más sentido. Pero no dejar que una tiniebla, una luz falsa, una luz que es tinieblas, inunda nuestro corazón. Porque lo único que tendremos es una tiniebla terrible. Terrible.
Y eso Dios no lo quiere sin duda. Oremos, hermanos. Dios, gracias por esta palabra del día de hoy. Te rogamos que en tu infinita misericordia nos permita llevar a otros también la luz que nosotros hemos recibido. Que en tu infinita misericordia también permitas que nosotros mostremos esa luz de manera clara y visible, Señor. No permita, Señor, que nuestro pecado arruine la luz que ilumina a los hombres, Señor. Porque para muchas personas el único evangelio que van a ver somos nuestras propias vidas, Señor. Y por eso es importante que modifiquemos nuestra vida delante de ti, que busquemos la santidad para hacer luz, Señor, del mundo. Señor, y ayúdanos también a reconocer esa oscuridad profunda, Señor, que puede inundar nuestra vida y la de otros también, para que otros también te conozcan, porque necesitan de ti, Señor. Ayúdanos a buscarte cada día, a inundar de luz nuestras vidas, Señor, para que sean un reflejo de tu vida también, Señor, a través del mundo. Y permite también que otros que están en tinieblas, Señor, iluminen su vida, para que no queden para siempre en tinieblas eternas, Padre. Ayúdanos a ser parte de ese plan también, Señor, y a cumplir con tus mandamientos y ser obedientes a tu llamado, Señor. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén y amén, Señor. Que el Señor les bendiga, hermanos. Ha de ser llevada por aquellos que han gritado, ven aquí.